Un cordial saludo para todos y todas. Mi nombre es Madeline Castro Arévalo, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital y especialista en Derechos Humanos de la Universidad INCA. Actualmente soy candidato a obtener el título de Magíster en Pedagogía de la Universidad de La Sabana con la siguiente investigación en aula, titulada La reflexión comprensiva en la enseñanza de las ciencias sociales. Bienvenidos. Reflexionar acerca de los retos y propósitos de la docencia en el área de ciencias sociales da lugar a profundizar en las causas que motivan la práctica de enseñanza, es decir, en las intenciones, hábitos y creencias de la docente. Esta relación entre los objetivos de la enseñanza de las ciencias sociales y los propósitos de la docente abre todo un abanico de expectativas, oportunidades e inquietudes. En síntesis, la reflexión en el aula es un proceso que luego de poner en duda las certezas permite profundizar y modificar los puntos de vista, entre ellos los paradigmas y las creencias alrededor de la práctica de enseñanza. Como resultado de lo anterior, la investigación fue una oportunidad para transformar el aula en un espacio de reflexión, exploración y experimentación, tomando como punto de referencia dos preguntas fundamentales. ¿Qué modelo de persona es la que se está formando y cuál es el modelo de persona que realmente los docentes queremos o debemos formar? Preguntas que con el pasar de los días ocuparán un espacio determinante en la investigación, no solo para delimitar sus alcances, sino también y principalmente para convertir la práctica de enseñanza en un espacio de reflexión permanente. Ahora bien, ¿qué mejor forma de explorar y profundizar lo que sucede en la práctica de enseñanza que abordando metódica y acuciosamente los hábitos y las creencias que influyen en las percepciones, juicios y acciones de la docente? Por lo anterior, se hace evidente que las inquietudes que surgen de la reflexión no adquieren mayor importancia si estas no son además acompañadas de un método sistemático y de análisis continuo. En consecuencia, y en aras de abordar la problemática de la investigación, se toman las herramientas de la Lesson Study orientadas en el presente caso a explicar, analizar y comprender la práctica de enseñanza mediante los aportes del trabajo colaborativo. Es precisamente en el uso de esta metodología de investigación que surge el interés de la docente por analizar y responder una pregunta fundamental: ¿cómo se origina y qué se requiere para aumentar las posibilidades de promover la reflexión comprensiva en los estudiantes del Colegio Osvaldo Guayasamín? La investigación se desarrolló en los espacios y contextos del Colegio Los Comuneros Osvaldo Guayasamín, ubicado en la localidad de Usme, barrio El Virrey, al suroriente de la ciudad de Bogotá. La estructura organizacional del colegio está compuesta por 2 sedes y 2 jornadas, la rectoría, las coordinaciones y la planta docente, compuesta por 24 maestros, la mitad de ellos vinculados mediante la modalidad de la provisionalidad. En total, a la institución asisten más de 1.400 estudiantes. La malla curricular está organizada por campos de pensamiento, áreas y asignaturas, las cuales varían según los grados y ciclos respectivos conforme a los requerimientos actuales de la Ley de Educación 115 de 1994, las exigencias de la Secretaría de Educación Distrital y el Ministerio de Educación Nacional. El modelo pedagógico de la institución es el aprendizaje significativo, entendido como el aprendizaje basado en el acompañamiento al estudiante para que éste sea partícipe de las experiencias significativas, desarrollando habilidades y competencias que le permitan interrelacionar y utilizar los conocimientos adquiridos con situaciones y problemáticas de sus contextos. El Colegio Los Comuneros Guayasamín se caracteriza por ser una de las pocas instituciones que mantiene vigente el programa Volver a la Escuela, propuesta de integración social para jóvenes en condición de extrada y proceso de restitución de derechos, cuyo fin es la reincorporación al sistema educativo convencional por medio de un trabajo personalizado en aulas aceleradas. La población estudiantil proviene principalmente de barrios aledaños, la mayoría de ellos de estrato 0 y 1, varios en su mayoría ubicados en tierras baldías y por lo mismo en condiciones de habitabilidad precarias. En su mayoría la población residente en esta zona son personas que han sido víctimas del desplazamiento forzado, especialmente de las regiones Caribe y Andina. En términos generales, un gran número de los estudiantes no cuenta con un acompañamiento familiar en el campo educativo. En muchos de estos casos los padres tienen empleos con horarios extensos en actividades como oficios varios, construcción y vigilancia. En este sentido, la calle y la camaradería se convierten en sus principales medios de socialización, situación que sumada a las problemáticas mencionadas coayuda a la presencia de situaciones de riesgo como el consumo de sustancias psicoactivas, el ingreso a bandas delincuenciales, problemas de convivencia, apatía por el estudio y deserción escolar. Finalmente, respecto al contexto de aula de la práctica de enseñanza, la investigación se realizó principalmente con los 2 cursos de grado séptimo de la CDB Jornada Tarde, con un promedio de 25 estudiantes cada uno entre los 12 y 15 años de edad. Como se mencionó en la introducción, la docente investigadora es titulada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y especialista en Derechos Humanos de la Universidad INCA. Su práctica de enseñanza actualmente se lleva a cabo en el Colegio República Dominicana
institución adscrita a la Secretaría de Educación Distrital ubicada en la localidad de Suba. Luego de obtener el título de Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales, la docente inicia su trayectoria profesional en instituciones educativas del sector privado. Tiempo en el que, a partir de los aprendizajes, las intencionalidades y la experiencia, comenzó a perfilar los derroteros didácticos y pedagógicos en el área de ciencias sociales. Sin embargo, con el pasar del tiempo, 6 años en el sector privado, se fueron imprimiendo creencias, comportamientos y hábitos respecto al ser y al quehacer de la práctica de enseñanza, especialmente de lo que ésta representa en el marco de la institucionalidad, y que se mantuvieron con su incursión a la educación pública como docente provisional y posteriormente de planta del distrito en el año 2015. Por lo anterior, la adopción a los esquemas, normas e instituciones se consolida entonces como un hito determinante para orientar el enfoque pedagógico y las herramientas didácticas utilizadas por la docente. Si bien este proceso de adaptación a las tradiciones escolares es necesario para enfrentar las dificultades del profesor Nobel, también deja a un lado los objetivos pedagógicos y tal vez fundamentales de la enseñanza de las ciencias sociales. En ese sentido, surgió el interés por analizar las causas de la ruptura entre las actividades investigativas y o de análisis reflexivo propias de la etapa universitaria y las situaciones particulares o cotidianas de las prácticas escolares. Ruptura que se ve permeada por situaciones como la orientación académica de la formación inicial del profesorado, las culturas formadas en los centros educativos y como resultado del anterior, la difícil comunicación entre la teoría y la práctica. Generar y promover conocimiento en el campo de la docencia que suscite pequeños, pero importantes cambios en el desarrollo de una reflexión comprensiva es el propósito fundamental de la docente investigadora, buscando con ello generar puentes de diálogo entre la teoría y la práctica, es decir, entre las actividades escolares y la apertura de espacios orientados a construir una nueva visión de aula como espacio de investigación y desarrollo profesional. La Torre 2005. Al respecto, la presente investigación se orientó a construir y reorientar el ejercicio de la enseñanza mediante acciones que contribuyan al desarrollo de prácticas innovadoras, creativas y reflexivas. En otras palabras, desarrollar acciones conscientes que permitan articular las problemáticas del entorno educativo con los objetivos pedagógicos de las ciencias sociales. La ausencia de espacios que permitan, además de cumplir las obligaciones institucionales, incentivar nuevos procesos de interacción entre docentes y alumnos, se consolida como uno de los motivos para dirigir la investigación bajo la reflexión sistemática de la práctica, permitiendo con ello aclarar las intenciones pedagógicas y profesionales, ampliar la comprensión de los fenómenos educativos, sistematizar los resultados de la investigación e incluir acciones que vinculen a los estudiantes en la formación crítica y reflexiva de los fenómenos sociales y contenidos. Ahora bien, en razón a estas situaciones, la investigación docente es una alternativa para reorientar la estrategia de enseñanza. Al respecto, Kemis y McTaggart señalan el papel protagónico que debe tener el docente en todo el proceso educativo, como agente fundamental en la mejora de la enseñanza. Estos autores sostienen que el profesorado, a partir de la reflexión sistemática sobre su práctica, puede aclarar y desarrollar sus valores y opciones profesionales, ampliar la comprensión de los fenómenos educativos, además de comunicar y replicar los resultados de su investigación. Con las consideraciones previas, convertir el aula de clase en un espacio de indagación, observación y reflexión y determinar la correlación entre la práctica de enseñanza en ciencias sociales y la formación de la reflexión comprensiva requirió acotar los objetivos de la docente investigadora. Como resultado del anterior, los objetivos de la investigación estuvieron orientados a: objetivo general, analizar, reflexionar e implementar acciones orientadas al mejoramiento de la práctica de enseñanza de las ciencias sociales y al fortalecimiento de la reflexión comprensiva de los estudiantes de grado séptimo del Colegio Osvaldo Guayasamín. Ahora bien, para analizar intencional y sistemáticamente la relación entre la práctica de enseñanza y el fortalecimiento de la reflexión comprensiva, se tuvieron en cuenta los siguientes objetivos específicos. Primero, abordar críticamente los objetivos pedagógicos de las ciencias sociales para reorientar la estrategia de enseñanza. 2. Reconocer los supuestos básicos, rutinas y hábitos normalizados en la práctica de enseñanza. 3. Orientar las acciones de planeación, implementación y evaluación de la práctica de enseñanza hacia una formación que promueva la reflexión comprensiva y el pensamiento crítico. 4. Generar cambios en la práctica de enseñanza que contribuyan al desarrollo de la reflexión comprensiva, teniendo en cuenta los aportes del enfoque de las capacidades. 5. Transformar el espacio educativo en una experiencia continua de retroalimentación en el que se promueva la autorreflexión y la participación conjunta en el ejercicio de enseñanza-aprendizaje.
La observación y la indagación sistemática en el aula arrojó resultados determinantes para orientar la práctica de enseñanza. Al respecto, es importante señalar que se implementaron ciclos de reflexión en torno a los siguientes elementos: acuerdos sobre contenidos, habilidades que orientaron el diseño de la lección, descripción de actividades diseñadas, propósitos, puesta en escena de lo planeado, interpretación de las acciones de enseñanza y finalmente reflexión. En los ciclos 1, 2 y 3 se realizó una exposición descriptiva y reflexiva de los primeros años de experiencia en el campo de la docencia. A partir del ciclo 4, la investigación se focaliza en el estudio de las variables y categorías utilizadas para fortalecer la reflexión comprensiva, entendida en este caso como la apropiación intencional y autorreflexiva de los contenidos de las ciencias sociales. A continuación, se realiza una breve descripción y exposición de cada ciclo. Ciclo 1. Primeros años de experiencia en la práctica de enseñanza. Como reflexión del ciclo, se pone en evidencia que tanto la práctica de enseñanza como los procesos de planeación y orientación pedagógica estaban totalmente restringidos y circunscritos a los requerimientos normativos de las instituciones escolares. El lugar y propósitos de los contenidos en el ejercicio de la enseñanza se limitaba al cumplimiento de obligaciones y a los estándares establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. Ciclo 2. Del sector privado al sector público. El análisis sistemático retrospectivo de la práctica en el sector público puso en evidencia la continuidad y asimilación de prácticas desarrolladas durante la trayectoria profesional en el sector privado. Prevalece en la orientación de los contenidos un modelo tradicional de enseñanza basado en la clase magistral y el predominio de la transmisión pasiva de contenidos. Ciclo 3. Reorientación didáctica y pedagógica en el horizonte institucional del Colegio de los Comuneros Osvaldo Guayasamín. La inclusión de los docentes en el diseño del horizonte institucional junto a los aportes de la enseñanza para la comprensión (EPC) permitió que se realizara un trabajo más cuidadoso en el diseño e implementación de la estrategia de enseñanza. Pero la pretensión de modificar la práctica hace más notorio el carácter normativo de la enseñanza, en tanto se empieza a enfrentar por un lado la consolidación de acciones diseñadas a partir de los hábitos y las obligaciones institucionales y por otro la reorientación o redefinición de los objetivos pedagógicos. Ciclo 4. La reflexión comprensiva a partir de la autorreflexión. La reflexión comprensiva es la capacidad de dirigirse intencionalmente a pensar, analizar y confrontar situaciones con rigor y detenimiento. Pero, ¿cómo lograr esto? Con las reflexiones alrededor de las diferencias entre las especulaciones teóricas y lo que sucede en la práctica surgió el interés por entender el lugar que ocupa el ejercicio de la enseñanza en la vida y entornos del estudiante. Asimismo, se organizó de manera más sistemática e intencionada la sesión a través de los elementos constitutivos del marco de la enseñanza para la comprensión, orientándolos hacia la reflexión comprensiva, el pensamiento crítico y complejo de los fenómenos y hechos sociales. Ciclo 5. Configuración de la estrategia de enseñanza en el área de ciencias sociales a partir de la reflexión comprensiva. Con el análisis hecho a partir de la EPC, la inclusión del enfoque de las capacidades de la escritora Martha Nussbaum, se realizó un análisis sistemático sobre cada una de las fases de la práctica: planeación, implementación y evaluación. La sesión tuvo dos propósitos: analizar los cambios en la metodología de enseñanza teniendo en cuenta aspectos como la innovación, la flexibilidad para abordar el tema, la habilidad para involucrar la realidad circundante y la capacidad de incidir en el aprendizaje del estudiante. El segundo propósito de la sesión en el marco de la investigación fue enfocar la acción educativa hacia el desarrollo de habilidades y capacidades para la vida, objetivo fundamental de la docente investigadora. Ciclo 6. Orientación y reformulación sistemática de la práctica de enseñanza de las ciencias sociales. Durante el ciclo 6 se modificó el esquema de trabajo, se tuvo en cuenta el marco social de referencia, primero a través de una caracterización del grupo de estudiantes y segundo haciendo énfasis en la elaboración de preguntas vinculantes al interior de la rutina. En términos generales, se notó una mayor intervención y participación en el estudiante, en tanto se hizo un uso más espontáneo de los conocimientos y significados compartidos en su cotidianidad. Aunque hasta esos momentos no se tienen suficientes insumos para sacar conclusiones definitivas, el ejercicio puso en evidencia mayores niveles de autorreflexión, análisis y participación. Ciclo 7. Resultados de la investigación en la práctica de enseñanza de las ciencias sociales. En los últimos ciclos se profundizó en el sentido personal y profesional del trabajo pedagógico, lo que puso en evidencia la necesidad de reevaluar hábitos y creencias interiorizadas en la práctica de enseñanza respecto al lugar que ocupan los entornos y las emociones en el aprendizaje del estudiante. Un objetivo que a partir del ciclo anterior se afianzó para guiar las actividades profesionales e investigativas de la docente. Fue vincular el aprendizaje mediante la apropiación emocional y con ello orientar el aprendizaje de las ciencias sociales hacia la reflexión comprensiva de contenidos y el acontecer sociocultural individual. Más que aportar a la reflexión teórica de la formación en ciencias sociales, el propósito de la investigación fue diseñar una estrategia de enseñanza que respondiera a los objetivos pedagógicos e históricos de las ciencias sociales y por lo mismo a la problemática del contexto de los estudiantes de la institución del Colegio Osvaldo Guayasamín. Como resultado del anterior, un hallazgo fundamental de la investigación fue establecer y comprender la relación directa entre los objetivos de la docente investigadora y los resultados esperados en el aula de clases, es decir, entre las intenciones que motivan y atraviesan el ejercicio de enseñanza y aprendizaje tanto de la docente como del estudiante. En este sentido y como resultado de la investigación en el aula, se establecieron las siguientes categorías y subcategorías de análisis. Categoría 1. Orientación didáctica y pedagógica del contenido.
Subcategoría 1. Conocimiento y desarrollo de contenidos. La selección y orientación de los contenidos se realiza teniendo en cuenta el desarrollo de habilidades que suscitan el interés por el conocimiento y la apropiación reflexiva de los mismos. Al respecto, en lugar de colocar los contenidos en el centro de las acciones pedagógicas, estos fueron abordados para explorar y desarrollar procesos narrativos que permitieran cargarlos de significado y sentido, esto es, desde su relación con los conocimientos vitales y cotidianos del estudiante. Orientación pedagógica del discurso. Se construye un discurso orientado a la comprensión, es decir, diseñado para establecer relaciones entre el contenido del discurso y la apropiación intencional del objeto de estudio y fenómeno social, desde un manejo conceptual y didáctico que incorpora estrategias de motivación e interacción narrativa, permitiendo con ello el desarrollo de la empatía y la autorreflexión, elementos fundamentales del ejercicio de enseñanza-aprendizaje. Categoría 2. Características y contexto de los estudiantes y de la práctica de enseñanza. Subcategoría 1. Problematización y análisis crítico de contenidos a partir del contexto de los estudiantes. El entorno y el contexto adquieren una dimensión crítica en la práctica cuando los contenidos se problematizan y se analizan a la luz de las experiencias vitales del estudiante, generando discusiones y procesos de pensamiento que dan lugar a una reflexión propositiva y estructurada. La problematización del contexto se convirtió en una herramienta clave para motivar la intencionalidad y promover con ello la reflexión comprensiva. Subcategoría 2. Elementos del contexto para repensar la motivación y la autorreflexión en la práctica de enseñanza. Se reflexiona sobre las acciones, creencias y valores que pueden fortalecer la autoestima y autorregulación del estudiante desde la toma de conciencia sobre la eficacia de su propio aprendizaje. Se fortalecen procesos formativos y didácticos con esquemas de acción que desafían el sentir y pensar del estudiante. Compresiones y aportes al conocimiento pedagógico. Como resultado de los ciclos de reflexión se analizaron diferencias entre la visión tradicional de la escolarización frente a los propósitos y retos actuales de la educación. Una comprensión de la investigación fue construir la apropiación consciente e inconsciente de creencias alrededor de los procesos de planeación, implementación y evaluación. A partir del ciclo 3 se abrió una nueva etapa de investigación, de orientación didáctica y pedagógica. Se introdujo la reflexión comprensiva en los propósitos pedagógicos de la docente y se comenzó a perfilar el horizonte metodológico teniendo en cuenta elementos y teorías derivadas de la investigación-acción y la enseñanza para la comprensión. La docente se apropió de conceptos antes no utilizados en la práctica de enseñanza como son tópicos generativos, metas de comprensión, desempeños de comprensión y evaluación continua. Con la apertura de la creación de conocimiento profesional docente, se acogió el paradigma del desarrollo humano de Amartya Sen y el enfoque de las capacidades de Martha Nussbaum, con la intención de establecer un puente entre la responsabilidad epistémica y ética de la enseñanza de las ciencias sociales y la profesionalización continua del profesorado. En razón de este propósito y a la reflexión sistemática centrada en la investigación-acción, surgió el ciclo 4, el interés por la autorreflexión y la autorregulación, es decir, por la creación de un trasfondo valorativo que responda a los objetivos de la investigación, entre ellos promover, a través de la enseñanza de las ciencias sociales, la reflexión comprensiva y el pensamiento crítico. Las reflexiones acerca de la propia práctica resultan esenciales para comprender y reorientar los procesos de enseñanza. Concretamente, el marco de la enseñanza para la comprensión permitió definir y conectar los objetivos pedagógicos de la investigación con la estrategia de enseñanza, es decir, adelantar una revisión sistemática de la práctica y con ello redefinir el rol investigativo y pedagógico del docente en el área de ciencias sociales. Según lo expuesto, se fueron generando cambios en las diferentes fases del ciclo Pierre, cambios orientados a promover tanto en el docente como en los estudiantes un trasfondo valorativo y las condiciones necesarias para dar lugar a un espectador juicioso. Ahora bien, generar una autorreflexión sobre situaciones sociales requiere tener un derrotero claro respecto a la organización didáctica de las actividades. A partir del siglo V se buscó la afirmación de una estrategia de enseñanza diseñada para promover la empatía, la autorreflexión y la autorregulación, elementos constitutivos de lo que Cajado denomina reflexión comprensiva. En resumen, conceptos como el interés, la intencionalidad y la autorreflexión fueron determinantes para abordar la reflexión comprensiva, el análisis crítico y el pensamiento complejo. En este punto surge el aporte que busca dejar a través de la presente investigación, convertir la narrativa en una opción para aumentar las posibilidades de incentivar una formación en las ciencias sociales, basada tanto en el desarrollo de capacidades como en la aprehensión empática de la realidad. Conclusiones y recomendaciones. Resultado de la investigación fue poner en evidencia que la profesionalización docente es fundamental para abordar las problemáticas actuales de la educación, problemáticas que durante muchos años han puesto en tela de juicio la pertinencia de los currículos y en términos generales los principios que sostienen los procesos de escolarización. Profundizar en los modos que subió la enseñanza de las ciencias sociales generó nuevos propósitos en la investigación, entre ellos comprender el estado de la situación actual de la enseñanza y el papel que desempeña el docente para reflexionar en torno a dos preguntas fundamentales. Estas son, ¿qué modelo de persona es el que está formando y cuál es el modelo de persona que realmente los docentes queremos o debemos formar? Como resultado del anterior y en aras a dar respuesta a estas preguntas, se concluyó que era fundamental diseñar una estrategia de enseñanza capaz de articular los contenidos académicos con las situaciones y problemáticas reales de los estudiantes del Colegio Osvaldo Guayasamín. Ahora bien, pensar en la vitalidad social, cultural e histórica de los contenidos académicos significa pensar en el lugar que estos ocupan en la vida y desarrollo de las personas, razón por la cual, antes de encontrar una fórmula mágica para abordar los temas de las ciencias sociales, se determinó que era más importante
importante definir, reflexionar, pensar las posibilidades de configurar un trasfondo valorativo, es decir, precisar cómo, teniendo en cuenta las múltiples variables que intervienen en el desarrollo de la práctica de enseñanza, es posible incentivar la autorreflexión, la empatía y el pensamiento crítico, no solo para abordar los contenidos de las ciencias sociales, sino principalmente para pensar y participar en los problemas y temas que forman parte de la historia y de la sociedad. Gracias.